Las puertas del ascensor se abrieron en la planta 42 de la torre corporativa Sterling y Victoria Sterling, de 34 años, entró. Su mente estaba centrada en la crucial reunión de la junta directiva que determinaría el futuro de su empresa. Como directora ejecutiva de Sterling Enterprises, Victoria era conocida por su agudo instinto para los negocios y su capacidad para tomar decisiones difíciles bajo presión. Al presionar el botón de la planta baja, Victoria se dio cuenta de que no estaba sola. En el ascensor, un hombre con un mono de mantenimiento permanecía en silencio en una esquina, y a su lado había un niño de unos 7 años, con una camiseta roja brillante y sosteniendo lo que parecía una pequeña lonchera. Victoria miró su reloj, calculando cuánto tiempo le quedaba antes de su reunión con posibles inversores. El ascenso a la planta baja tardaría unos 3 minutos, justo el tiempo suficiente para repasar las notas de su presentación una vez más. Buenas tardes, dijo Victoria cortésmente al hombre que supuso era del personal de mantenimiento del edificio. El hombre asintió respetuosamente. Buenas tardes, señorita Sterling. Soy Carlos Méndez, del departamento de conserjería. Este es mi hijo, Miguel. Victoria sonrió al chico, que la miró con ojos oscuros y curiosos, pero permaneció en silencio. Hola, Miguel. ¿Visitas a tu padre en el trabajo hoy? Antes de que Miguel pudiera responder, Carlos intervino rápidamente. Miguel, ¿recuerdas lo que hablamos? No hablar en el ascensor. Victoria pareció desconcertada por la orden, pero Miguel asintió con seriedad y se llevó un dedo a los labios en un gesto de silencio. Mientras el ascensor continuaba bajando, Victoria se sintió intrigada por la interacción entre padre e hijo. Carlos parecía un padre cariñoso, y Miguel parecía un niño inteligente y educado, pero la orden de no hablar le pareció inusual e innecesariamente estricta. Señor Méndez, dijo Victoria con cautela, ¿hay alguna razón en particular para que Miguel no hable en el ascensor? A mí no me importa conversar. Carlos parecía incómodo, claramente debatiendo cuánto compartir con el jefe de su jefe. Señorita Sterling, así es más fácil. Miguel a veces hace preguntas que podrían ser inapropiadas para el entorno laboral. La curiosidad de Victoria se despertó. ¿Qué tipo de preguntas? Carlos miró a Miguel, quien observaba la conversación con la intensa atención que los niños prestan a las conversaciones de adultos que consideran importantes. Bueno, dijo Carlos vacilante. Miguel ha estado haciendo muchas preguntas sobre por qué algunas personas tienen tanto y otras tan poco, y suele ser muy directo con estas observaciones. Victoria miró a este niño de 7 años que aparentemente reflexionaba sobre la desigualdad económica y sintió una mezcla de sorpresa y admiración. Miguel, ¿qué tipo de cosas te has estado preguntando? Miguel miró a su padre pidiendo permiso. Y Carlos asintió a regañadientes. Señorita Sterling, dijo Miguel con voz clara y pensativa. Mi papá trabaja mucho limpiando su edificio todas las noches, pero a veces tenemos que cenar en el banco de alimentos, y ayer la vi subirse a un coche que cuesta más de lo que mi papá gana en todo un año. No entiendo por qué es justo. Victoria sintió que se le escapaba el aire de los pulmones cuando la inocente pregunta de aquel niño la impactó con una fuerza inesperada. En todos sus años de estudios de negocios y liderazgo corporativo, nadie le había hecho una pregunta tan directa sobre la ética de la distribución de la riqueza. El rostro de Carlos se sonrojó de vergüenza. Miguel, esa es precisamente la clase de pregunta que no se puede hacer en el trabajo de papá. Señorita Sterling, lo siento mucho. No entiende lo inapropiado que es. En realidad, interrumpió Victoria, con voz pensativa en lugar de ofendida. No es inapropiado en absoluto. Es una pregunta muy inteligente. Se arrodilló para poder mirar a Miguel a los ojos. Miguel, tienes razón al notar que algunas personas tienen más dinero que otras. Eso es algo en lo que también piensan muchos adultos inteligentes. Miguel estudió su rostro con la expresión seria de un niño que intenta comprender conceptos complejos de adultos. ¿Pero es justo, señorita Sterling? Mi maestra dice que deberíamos compartir con quienes no tienen suficiente.
Victoria sintió un temblor en su pecho al mirar a aquel niño que aplicaba las lecciones morales básicas de la infancia a las complejas realidades de los sistemas económicos. Miguel, tu profesor tiene razón con lo de compartir. ¿Y sabes qué? Tu pregunta me hace pensar si mi empresa comparte lo suficiente. Carlos miró a Victoria con sorpresa. Señora Sterling, no necesita responder a sus preguntas. Sé que la ponen en una posición incómoda. Victoria se puso de pie, con la mente llena de pensamientos que nunca se le habían ocurrido a pesar de años de éxito empresarial. Señor Méndez, las preguntas de Miguel no me incomodan. Me hacen pensar. El ascensor llegó a la planta baja, pero Victoria no hizo ademán de salir. Miguel, ¿te importaría que te hiciera una pregunta? Miguel asintió con entusiasmo. Si fueras el jefe de una gran empresa como esta, ¿qué harías para que las cosas fueran más justas? Miguel se lo pensó seriamente. Me aseguraría de que todos los que trabajan duro recibieran lo suficiente para comprar comida sin tener que ir al banco de alimentos. Y me aseguraría de que los niños cuyos padres trabajan para la empresa puedan ir a buenas escuelas y ver al médico cuando estén enfermos. Victoria miró a este niño de 7 años que acababa de articular una filosofía de beneficios para empleados más completa que la que enseñaban la mayoría de las escuelas de negocios. Esas son excelentes ideas. Miguel. Muy pensativo. Carlos se removió incómodo. Señora Sterling, espero que entienda que Miguel es solo un niño. No entiende cómo funcionan los negocios. Victoria miró a Carlos y luego a Miguel. De hecho, señor Méndez, creo que Miguel entiende algo sobre justicia que muchos adultos han olvidado. Durante las semanas siguientes, Victoria no pudo dejar de pensar en las preguntas de Miguel. Empezó a investigar los salarios y beneficios de sus empleados con salarios más bajos y descubrió que muchos de ellos, a pesar de trabajar a tiempo completo, aún tenían dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Victoria llamó a Carlos a su oficina para una reunión, y él llegó visiblemente nervioso por lo que las preguntas de su hijo podrían haberle costado. Señor Méndez, comenzó Victoria. Quiero agradecerle por traer a Miguel al trabajo ese día. Carlos parecía confundido. Señorita Sterling, dijo. Miguel me hizo preguntas que debería haberme hecho hace años. Victoria explicó, me hizo darme cuenta de que una empresa exitosa no solo se mide por sus ganancias, sino por cómo cuida a las personas que las hacen posibles. Victoria continuó explicando el programa integral de beneficios y reforma salarial que estaba implementando, el cual garantizaría que cada empleado de tiempo completo ganara un salario digno y tuviera acceso a atención médica, asistencia para el cuidado infantil y oportunidades educativas para sus hijos. Este programa existe porque un niño de 7 años tuvo el coraje de preguntar por qué el mundo funciona como funciona, dijo Victoria a la junta directiva al presentar la iniciativa. A veces, las ideas empresariales más importantes surgen de las fuentes más inesperadas. 6 meses después, en la cena anual de agradecimiento a los empleados de la empresa, Victoria se presentó ante una sala llena de trabajadores y sus familias, incluidos Carlos y Miguel, quienes estaban sentados en una mesa cerca del frente. Este año, nuestra empresa logró ganancias récord y se convirtió en la primera gran corporación en nuestra industria para garantizar salarios dignos y beneficios integrales para todos los empleados, anunció Victoria entre aplausos entusiastas. Pero lo más importante es que aprendimos que el verdadero éxito no se mide por la riqueza que acumulamos, sino por las oportunidades que creamos para los demás. Victoria miró directamente a Miguel, quien sonreía de orgullo sentado junto a su padre. A veces, las preguntas más profundas surgen de las voces más inocentes. Y a veces, el sentido de justicia de un niño puede enseñar a los adultos a construir un mundo mejor. Después de la cena, Miguel se acercó a Victoria con un dibujo que había hecho mostrando el edificio de la empresa rodeado de monigotes felices que representaban a todos los empleados y sus familias. Señora Sterling, Miguel dijo, hice esto para ti. Muestra nuestro edificio, pero ahora es un lugar feliz donde todos tienen lo suficiente. Victoria se arrodilló y aceptó el dibujo con lágrimas en los ojos.
Miguel, este es el plan de negocios más valioso que he recibido. Gracias por enseñarme lo que es el verdadero éxito. Carlos estaba detrás de su hijo, con los ojos llenos de gratitud. Señora Sterling, no puedo agradecerle lo suficiente por escuchar a Miguel en lugar de simplemente ignorar sus preguntas. Victoria sonrió, pensando en cómo un viaje de 3 minutos en ascensor había transformado su comprensión del liderazgo y la responsabilidad. Señor Méndez, Miguel me enseñó que los mejores líderes no son los que tienen todas las respuestas, sino los que son lo suficientemente valientes como para escuchar cuando alguien hace las preguntas correctas. Mientras Victoria colgaba el dibujo de Miguel en su oficina, reflexionó sobre cómo la inocente pregunta de un niño sobre la justicia se había convertido en la base de una filosofía corporativa que demostraba que las empresas podían ser rentables y compasivas. A veces, pensó Victoria, las conversaciones más importantes no ocurren en las salas de juntas, sino en los ascensores, donde un niño de 7 años puede hacer preguntas que los ejecutivos adultos temen expresar. A veces, la mayor sabiduría proviene de quienes ven el mundo con una mirada fresca y un corazón sincero, sin el filtro de los compromisos y las racionalizaciones que pueden nublar el juicio adulto. El silencio de Miguel en ese ascensor había sido impuesto por el miedo de su padre. Pero su voz, cuando finalmente se escuchó, había expresado verdades que transformaron no solo a una empresa, sino a todos cuyas vidas fueron tocadas por el simple reconocimiento de que la justicia no es un concepto infantil, sino la base de cualquier organización digna del éxito.